En tiempos en que cualquiera dice cualquier cosa... En algún sentido, lo he dicho en otros discursos, nosotros venimos del futuro. Tampoco este viaje es un viaje de místico, de autodescubrimiento. A contarles una historia que es deseable evitar. Es la historia del daño y la decadencia que causa el socialismo. Son sediciosos subversivos, traidores a la patria. El Papa, sí, lo voy a decir de frente, es el representante del maligno en la tierra. ¿Vos sabías que el Papa impulsa el comunismo? Es decir, los estados son una invención del maligno. Dale con los comunistas. Porque para él somos todos marxistas. ¿Rodríguez Larreta es comunista? Para mí es una persona fuertemente colectivista. ¿Estás burlando de mí? Al zurdo de mierda no le podés dar ni un milímetro. Pero ¿me podés definir qué le ponés de mierda, digamos? Porque son una mierda. Somos superiores moralmente, somos superiores estéticamente, somos mejores en todo. ¿Hasta cuándo tiene que durar este fascismo tuyo? En tiempos en que cualquiera dice cualquier cosa... Sí somos. Un podcast hecho por comunistas que viene a tomar la batalla cultural en sus manos. Porque hay vida más allá del capitalismo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de cuándo sea que están escuchando este nuevo capítulo de Sí Somos, un podcast hecho por comunista. Mi nombre es Facundo, estamos acá con Mile, con Aldo. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran hoy? Un gusto estar compartiendo esta mesa nuevamente. ¿Cómo andan? Nos volvemos a encontrar. Buena gente, ¿cómo están? Cuarto capítulo. ¿Quién lo hubiese dicho, no? Sí, muy bien recibido, la verdad, ¿no? Sí. Todos los que venimos haciendo, mucho comentario y debate en nuestras redes. Así que no dejen de seguirnos en YouTube, Instagram, Twitter, den like, compartan, que nos encanta leerles a todos. Sí, porque además este espacio, que ya, como decía Aldo, está en su cuarto capítulo, lo pensamos no solamente para explicar, para difundir las ideas socialistas, comunistas en medio de tanta zaraza y fake news que hay dando vueltas, sino también como para abrir debates, intercambios, ¿no? Por eso cuando pedimos que comenten en las redes es porque realmente nos interesa leerles. Interpretar el mundo y transformarlo, como diría la vieja y querida tesis de Marx, ¿no? La famosa tesis 11, exactamente. Sí. De acá cada uno se vuelve para sus pagos del conurbano a seguir activando en su barrio, en su sindicato, en su centro de estudiantes. Pero mientras tanto, ¿de qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a volver a hablar un poco de historia, pero también de política, así, pura y dura, de táctica y de estrategia. Ah, bueno, me encanta. Todos mis temas preferidos en un solo capítulo. Sí, hoy vamos a discutir algunas cuestiones que podemos desprender del video que publicó la Casa Rosada a propósito del 24 de marzo de este año, el Día de la Memoria acá en Argentina para quienes nos estén escuchando en otros países, y a propósito justamente de la última dictadura militar en 1976. ¿El videíto en el que aparece el neofascista del Laje haciéndose el historiador? Ese mismo, que es un horror. Así que le pedimos a la audiencia paciencia. Sabemos lo repulsivo que puede llegar a ser este chabón, que es una especie de intelectual de la ultraderecha. Bueno, un montón intelectual. Y que encima le da letra al gobierno nacional. Puras mentiras, de seguro. Así que bueno, hoy supongo que vamos a desbaratar, ¿no? La apología que hacen de la dictadura, ¿no? Vamos a intentarlo, sí. Es que bueno, por muy horrible que sea, es cierto, lo es. Hay que conocer al enemigo, hay que entender cómo piensa. Y aunque es cierto que en este caso está la manipulación de los datos que hace que asquea, digamos. Algunos datos obviamente que son ciertos, pero el problema es la lógica de los planteos, que es muy lineal, es un simplismo descarado, que no solo tiene una clara intención de propaganda reaccionaria, sino que además directamente es falso. Sí, igual en general hacen eso mismo con todo lo que opinan sobre el mundo. Procesos complejos edulcorados al máximo, con la sola intención de amplificar sus discursos fachos. O sea, este tipo es un reaccionario y su concepción del mundo es muy similar a la de la normalización de la vida en todos los órdenes. Sí. Binarismo de género, familia tradicional, aunque no tienen ni un perro de hijo, nada, ¿no? El perro hijo que tiene está muerto. Está en esta sala, está en este estudio. Propiedad, disciplina de los oprimidos, ¿no? Un agitador del orden capitalista en su versión neofascista. Bueno, creo que sobran las introducciones para presentar a este personaje, al Laje, pero solo nos faltaría decir que además preside una fundación. Todos, ¿no? Presidimos una fundación alguna vez en nuestra vida. Y esa fundación, no, claro. Y esa fundación se llama Faro. Y casualmente esa fundación se la pasa recaudando miles y miles de dólares que lo más encumbrado de la burguesía argentina viene poniendo para financiar justamente este proyecto político. Sí, incluso parece que con alguna vinculación ahí con la criptoestafa, ¿no? No hay que olvidarse de marcar eso porque todavía no es como la punta del iceberg. Están todos ahí pegoteados. Sí. Pero bueno, vamos de lleno con el tema. Hace tiempo ya que los apologistas de la dictadura
utilizan la muletilla, esto de la historia completa o de la memoria completa, como forma de reinsertar los argumentos de la teoría de los dos demonios, de algún modo creada por el famoso escritor argentino Ernesto Sábato en la introducción del libro Nunca Más, o lo hacen directamente para justificar la dictadura y reivindicar a los militares y a las patronales responsables con una línea recontra proimperialista yanqui que tenían en aquel entonces y que tienen hoy también. El ejército, el odioso ejército que durante siglos oprimió a la clase obrera. Sí, y esto que está bastante discutido no significa que esté saldado o cerrado. Es más, totalmente. Cada vez que la derecha puede, ataca la construcción de décadas que hemos hecho desde la lucha contra la impunidad, por saber qué pasó, por juzgar y castigar a los genocidas. Pero bueno, ya sabemos que la memoria también es un terreno de disputa y que la ultraderecha, también los radicales, también los peronistas y nosotros mismos desde la izquierda disputamos políticamente el significado de ese pasado, sobre la dictadura en sí, pero también, y esto es muy importante, sobre los años previos. Así es. Pero bueno, para no perder la costumbre, vamos a escuchar un recorte de este video al que estamos haciendo referencia y después vamos a seguir discutiendo. Nací en 1989. Soy parte de una generación que vivió toda su vida en democracia. Los violentos años 70 no llegaron a mí más que como un ejercicio de memoria histórica que se convirtió en política estatal justo cuando entré en el colegio secundario. La teoría del demonio único dice más o menos así. El horror de la década del 70 empieza un 24 de marzo de 1976, día en que las Fuerzas Armadas encabezan un golpe de Estado, poniendo en marcha un plan de aniquilamiento de jóvenes idealistas que luchaban por un mundo mejor, dejando como saldo 30.000 desaparecidos. Esta era toda la historia que nos contaban en el colegio. Pero a mí algo no me cerraba. Por eso, a mis 15 años, decidí empezar a investigar por mi propia cuenta. No está bien ocultar la situación de guerra revolucionaria que vivía la Argentina de los años 70. No está bien disimular el hecho de que la represión ilegal y la técnica de desaparición de personas comenzaron antes del 24 de marzo de 1976. No está bien inventar cifras con propósitos efectistas. Bien. Primero que nada, su ubicación espacio-temporal y su autoconstrucción como una especie de rebelde contra la oficialidad, ¿no? El chabón se presenta diciendo nací en democracia, como para delimitar que esta discusión es hacia la juventud, corte a esa juventud que ya no le importaría, claro, para inmediatamente pasar a postularse como un adolescente de 15 años investigando una verdad oculta, que no casualmente está oculta por la escuela que adoctrina y que esconde la verdad que él nos va a presentar, esa supuesta historia completa. Sí, esto no es nuevo. Tienen un historial de ataque a las escuelas, a las universidades, sobre todo a la pública, que les encanta señalar como adoctrinadoras. Pero que claro, jamás los escuchamos decir a ellos mismos que una escuela confesional, por ejemplo, adoctrina niñeces, ¿no?, con la religión, o que las universidades privadas tienen, por ejemplo, un sesgo ideológico en sus docentes que no es que ingresan por concurso, sino por contratos directamente de la empresa educativa. Solo ven adoctrinamiento en ciertos contenidos, o casualidad, todo lo referido a derechos humanos, a la educación sexual integral, etc. No sé a qué escuela, la verdad, fue el AGE, pero es aún hoy un debate en las escuelas cómo encarar la Semana de la Memoria, porque hay que decir también que durante mucho tiempo fue una actividad que se hacía en las escuelas aún a pesar de la política educativa, es decir, gracias a los docentes. Sí, a la militancia de las compañeras y los compañeros docentes. Sí. Y una cosita antes de meternos de lleno con el tema. Este tipo elige esconder en su supuesta rebeldía toda la lucha que hubo para que no ganara primero la versión de los militares que ellos mismos habían difundido sobre lo ocurrido. Podemos enumerar desde las rondas de las madres, los escraches de hijos para señalizar los barrios donde vivían genocidas impunes. Sí. Podemos mencionar las movilizaciones para marcar los centros de detención clandestina, donde muchas veces la policía nos reprimía, pasando también por la enseñanza de una historia, esto que decíamos, docentes que lograban romper el molde de la teoría de los dos demonios, que fue la teoría hegemónica durante los 90, o incluso la búsqueda de hijes apropiades por los genocidas que aún seguimos buscando. Sí. Entonces, si en la escuela del AGE se hablaba de memoria, de derechos humanos, es gracias a toda esta inmensa lucha que hubo. Sí. Sí, y yendo al tema, ¿no? Más allá de que sea una verdad constituida, es necesario partir de una definición de la última dictadura en Argentina. O sea, se trató de una dictadura cívico-militar sostenidas por las patronales más poderosas del país, que impuso a sangre y fuego una redefinición de las relaciones de fuerzas entre las clases sociales de nuestro país. ¿Y cómo hicieron esto?, se preguntarán. Bueno, mediante un gobierno que llevó adelante la metodología contrainsurgente aprendida en la escuela francesa y en la escuela de las Américas para infundir terror en la población e imponer un dominio social de un sector de la sociedad por sobre el resto.
Ya así planteado, Mile, podemos decir que cuando Laje y compañía hablan de excesos, en realidad lo que tenemos es una forma muy pensada, muy planificada, por eso decimos que es sistemática, de llevar adelante esta política para implantar el terror. Sí, tal cual. Por eso hablamos de terrorismo de Estado, ¿no? Claro. Como un sistema, una política continental que fue utilizada con sus diferencias por gobiernos de distintos países como Argelia, Chile, Perú, Francia y un montón de ejemplos más que podemos poner. Me parece que esta primera definición nos permite dividir aguas entre quienes reconocemos que se trató de un sistema de represión con una intencionalidad política y económica y entre quienes deciden hablar de horrores o excesos. Y ahí es donde recogemos el guante del chanta del Laje y planteamos una idea absolutamente diferente a lo que él entiende como verdad completa. Porque para que sea completa hay que tener en cuenta todas las causas que explican cómo se llegó a esa dictadura y por qué los poderes constituidos y la clase capitalista en su conjunto estuvo dispuesta a aceptar que se impusiera un régimen de terror que suprimió todas las libertades democráticas y todas las garantías constitucionales. ¿Cómo puede ser? Laje es liberal como Milei. ¿Los liberales están entonces de acuerdo con la supresión de las libertades y garantías? Como que un poco me confunde. Y bueno, ya esto lo hemos marcado en otros episodios. De aspecto se la dan de republicanos, de democráticos, pero cuando raspás ahí, pasás el dedito un poquitito a ver qué es lo que piensan verdaderamente, cuando tienen la posibilidad de ir más a fondo en estos temas, les salta la ficha enseguida. Es imposible que los negacionistas y apologistas de la dictadura puedan resolver esa contradicción de ser supuestamente liberales. Venimos insistiendo con esto hace rato. Son liberales de pico para afuera, pero defienden la instauración de regímenes conservadores, dictatoriales, de un poder mucho más absoluto y concentrado. Pero como decía antes, ahora nos vamos a adentrar a cómo se llega a esta última dictadura desde la perspectiva de la lucha de clases. Bien, para eso deberíamos por lo menos plantear una breve cronología del siglo XX, porque así como el terror no empezó en el 76, tampoco la lucha de clases o su fase más álgida empezó en el 73 como Laje pretende mostrar. Y ahí está, ¿no? Para plantear el proceso histórico con todas sus causales, hay que ir más atrás, ¿no? Para que la historia sea completa, digo, tanto que la piden, bueno, hagamos ese análisis en profundidad y vayamos más atrás y demos el debate necesario. Antes de avanzar con esa cronología que vos proponés, digamos lo que tenemos hasta acá, remarquémoslo. Estamos hablando de una dictadura contrarrevolucionaria que vino a reconfigurar, como decía Mile también hace un ratito, las relaciones de fuerza entre las clases para consolidar el poder de una fracción de la burguesía. ¿Por qué decimos contrarrevolucionaria? Bueno, porque vino a clausurar, a obturar, a detener un proceso de acumulación de fuerzas, de capacidad de lucha, de capacidad de disputarle el poder a la burguesía, que pega un salto de calidad en 1969 con el Cordobazo, pero que crece en esos años de 73, 74. Sí, ahora que decís esto, Facu, les recomendamos a nuestros oyentes que vayan a escuchar el episodio en donde específicamente analizamos el tema del poder, que bueno, lo tienen disponible en Spotify, YouTube, así que nada, no se lo pierdan. Eso mismo, vayan si todavía no lo hicieron. Pero bueno, entonces, ¿cómo es que se viene desarrollando la lucha de clases hasta ese momento? Bueno, a grandes rasgos podríamos decir que la lucha de clases en el siglo XX adquiere una nueva fase a nivel mundial a partir del triunfo de la Revolución Rusa. O sea que, a partir de 1917, se abre un periodo de revoluciones socialistas en el mundo y la perspectiva para la clase trabajadora de poder instaurar una sociedad que parta de las necesidades sociales y no de la ganancia de los capitalistas. Bien. Sí, y en parte esa nueva fase de la lucha de clases a nivel mundial se va a expresar en Argentina con la huelga insurreccional de 1919, que pasó a la historia como la Semana Trágica, y las huelgas de la Patagonia rebelde. Claro, bueno, ahí hicimos alguna mención en nuestro capítulo de la Argentina Potencia. Volvemos a recomendar fuertemente la obra del gran Osvaldo Bayer, La Patagonia Rebelde, un tipo cuya memoria es muchísimo más grande que el monumento que estos bobos tiraron hace algunas semanas en el sur, ¿no es cierto? Bueno, volvemos ahí a hacer esa recomendación. Tal cual. En este primer momento en Argentina, la dirección del movimiento revolucionario la ocupan los anarquistas fundamentalmente, que fueron un puntal fundamental en la organización del movimiento obrero. Las represiones a estas acciones de la clase trabajadora fueron llevadas adelante por el ejército bajo el gobierno radical de Irigoyen. Irigoyen, que es parte del Panteón Nacional y Popular, ¿no? Claro, este proceso que vos señalas, Aldo, para resumirlo mucho,
va a desembocar, mejor dicho, en el golpe de 1930 para directamente intentar instaurar un gobierno casi de corte fascista. Llamado para Laje, primer golpe, 1930. Sí. Fon Pepe le decían al nazi Uriburu. Tranqui. Sí. Pero bueno, de todos modos, la burguesía todavía en 1930 no percibe que sea necesario un régimen absoluto de terror, como vimos como va a ser después en el 76. Para entonces les alcanza con instaurar el fraude electoral nuevamente, tratando de restaurar el régimen previo a la ley Sáenz-Peña en 1912. Exactamente, ahí hay un intento de volver a ese mismo esquema político oligárquico, nada más que esta vez mediante la artimaña del fraude electoral. Bueno, luego en 1943 un nuevo golpe de Estado va a instaurar otro gobierno dictatorial, Laje segundo, ¿no? Toma nota. Bueno, gobierno del que va a ser parte el coronel Perón y que va a estar tensionado por diferentes sectores al interior del ejército que se van a estar debatiendo entre el apoyo a la Alemania nazi. Recordemos que todo esto está sucediendo en el marco de la Segunda Gran Guerra, ¿sí? Algunos estaban más cerca de los nazis, digamos, y otros a los aliados con Estados Unidos a la cabeza. Y importante también en cómo resolver esa crisis de legitimidad del régimen, porque como dijo recién Aldo, se basaba en el fraude. Todos, eso lo tenían todos en común, profundamente anticomunistas. En la búsqueda, este sector de Perón por ganar apoyo popular va a ir concediendo demandas históricas de la clase. Este es el marco en el que se da el famoso 17 de octubre de 1945, cuando el sector más reaccionario de ese mismo gobierno militar lo va a meter en cana a Perón, y ahí se va a desatar una huelga general que interviene ante la crisis del propio gobierno que se venía abajo con esas luchas intestinas. En este contexto, las patronales habían aprovechado para declarar que no iban a pagar, por ejemplo, el feriado del 12 de octubre, entre otras provocaciones a derechos que acababa de conquistar el movimiento obrero, y justamente la respuesta fue una huelga general. Estamos yendo muy rápido, es un proceso sumamente complejo. Sí. Pero queremos poder plantear algunas cuestiones centrales justamente en pos de la historia completa. El gobierno de Perón va a quedar definido por este hecho. El 17 de octubre la clase trabajadora siente fuerza para definir una coyuntura nacional. Por eso los relatos de este día son tan fuertes, no por la retórica peronista que se va a seguir construyendo sobre este recuerdo que luego sus dirigentes nunca proponen repetir, sino por el hermoso protagonismo de la clase, de las masas, que siempre constituye un hecho histórico. Luego, en las elecciones del 46, esta clase trabajadora se va a alargar a validar esa relación de fuerzas, conquistando derechos y poder de organización, expandiendo el alcance de los sindicatos en los lugares de trabajo mediante las comisiones internas y los cuerpos de delegades. Mientras, por el otro lado, Perón se va a dedicar a estructurar el partido peronista, el Estado regimentador y la subordinación del movimiento obrero a una alianza de clases con la burguesía industrial. Esta contradicción podría ser la contradicción central de los dos primeros gobiernos peronistas. Bien. Sí, recordemos que es una definición rápida, ¿no? Que intenta establecer un análisis de las relaciones de fuerzas entre las clases. Sería imposible agotar los gobiernos peronistas así en un párrafo. Sí, perdón, pero hay que hacerlo de alguna manera. Luego, igual en nuestras redes vamos a ir subiendo algunas referencias bibliográficas para quienes quieran profundizar. Pero en el afán de poder plantear el eje de argumentación, tenemos que ir haciendo estas definiciones así más acostadas, sintéticas, cuando en realidad, si afinamos, daría para horas y horas de discusión. Sí, se entiende. Tratamos acá de que no nos quede un choclo de 3 horas, sino algo más bien llevadero. Pero de todas maneras, tampoco nos persigamos, digamos, hemos recibido mensajes de las redes, de oyentes, que les parecen cortos los capítulos, incluso que nos han dicho, nos quedan cortos, queremos más, como bueno. En fin, bueno, sigamos entonces. Dale. El segundo gobierno de Perón va a terminar con un nuevo golpe de Estado en 1955, tercero, amigo Laje, que va a instaurar una nueva dictadura cívico-militar con características muy específicas. Este nuevo momento se va a iniciar en junio de 1955, con una acción por parte de la Marina de Guerra que va a bombardear la Plaza de Mayo, dejando un saldo de 300 muertos y más de 1000 heridos. Por favor, no pasen por alto esto. El bombardeo de la plaza central de la capital de un país no puede ser otra cosa que una acción de guerra. Sí, muy importante no perder de vista este elemento. La Marina emprende una acción de guerra contra la población para voltear al gobierno de Perón. Y en medio del intento golpista, la clase trabajadora realiza un abandono de los lugares de trabajo y se dirige a pedir armas para defender al gobierno. Incluso en Rosario llegan a detener un avión que se estaba abasteciendo de combustible. Tremendo, sí. Bueno, tenemos ahí una clase trabajadora que combativa, aguerrida, pero que bueno, lamentablemente Perón va a intentar negociar con la oposición
Y por sobre todas las cosas va a acusar a los sectores más radicalizados del movimiento obrero, que en esos días previos, en la noche anterior, habían estado incluso quemando iglesias, de haber estado agitando el golpe, ¿no es cierto? Y adivinen de qué va a acusar Perón a esos obreros radicalizados. Déjame adivinar. Sí, de comunistas. Les dijo que ahí estaban los comunistas que querían llevarse a otros del pueblo para hacerlos ateos y enemigos de Dios. Y sí, gente, desde el poder, siempre que sienten que la clase trabajadora escapa a su control y avanza en su propio camino, aparece, ¿no?, la acusación de comunistas. Bien, y finalmente, en ese mismo año 55, en septiembre, va a avanzar el golpe de Estado, ya no solo con la Marina, sino también con el Ejército, pero van a haber escenas de resistencia heroicas contra ese ejército que está conquistando un país por la fuerza, aunque sea el propio país. Claro. Y acá tenemos un punto central para devolverle al Laje. ¿Acaso no inicia la burguesía con su ejército esas acciones de guerra en junio de 1955? Es una guerra, sí, pero una guerra entre clases sociales que, como bien dice Emile, como está señalando acá, es un sector de la burguesía el que no inicia, apalancado en el poder militar para derrotar un movimiento obrero que venía ganando derechos y capacidad de organización. Bien, esta dictadura va a instaurar un régimen de proscripción política de la identidad peronista en todas sus formas, tanto en la participación electoral como en los símbolos. Básicamente se plantean la idea típica de estos liberales autoritarios de desperonizar la población, como si se le pudiese quitar el chip del peronismo a esa gente solo mediante la represión y la prohibición. Y combinan esto, obviamente, con la descarga de un ajuste brutal sobre las condiciones de vida de la clase trabajadora. Es más, esta dictadura es la que inscribe a la Argentina en el Fondo Monetario Internacional. Sí, claro. Bueno, entonces tenemos una acción de guerra contra la población por parte de las Fuerzas Armadas y la instauración de una dictadura represiva y ajustadora. Sí, vale aclarar además que se autopercibían liberales. De hecho, se llamaron a sí mismos Revolución Libertadora. Sí, más conocida como la fusiladora. Claro, entre otras cosas por los fusilamientos de José León Suárez. Sí, otro gran libro que traemos. Rodolfo Walsh en Operación Masacre. A esta dictadura se le va a oponer una resistencia obrera tremenda, conocida como resistencia peronista, pero que no es solo peronista. Va a ser una resistencia netamente obrera. Y en esta resistencia se implementan métodos de lucha muy variados, desde los atentados y sabotajes hasta las huelgas generales. Es la propia clase obrera entonces la que va a buscar también responder en ese plano, porque no siempre vamos a poner la otra mejilla, ¿no es cierto? Este periodo popularmente conocido como la Era de los Caños, justamente llamado de esta manera por las bombas caseras que hacían los obreros y obreras para distintas acciones, con caños y bueno, una logística ahí interesante. Caño, pólvora, rosca y que no se te pase. Y que no se te pase porque guarda los dedos, pero bueno. Pero bueno, vamos armando igual de esta manera la composición del escenario de la lucha de clases. La clase trabajadora aprende rápidamente a enfrentar ese poder violento y represor de la dictadura y va forjando sus organizaciones y métodos de lucha, combinando diferentes tácticas clandestinas y legales. Pero remarquemos esto, a diferencia de las pavadas que dice Laje, hay que irse bastante más atrás para comprender este proceso. Hay distintos historiadores e historiadoras que por eso sostienen que en la Argentina de esos años se había iniciado una guerra civil larvada, es decir, no una guerra abierta ni sostenida por ejércitos regulares o constituidos, sino de acciones de lucha que iban siendo el posible fermento de un enfrentamiento aún mayor que todavía no llegaba a expresarse. Exacto, es muy útil este concepto de guerra civil larvada para clarificar el momento de la lucha de clase de la situación del país en aquel momento, ¿no es cierto? Sí, y en el medio, ¿no? Pasa algo importante a fines de los 50 en Latinoamérica, ¿no es cierto? Totalmente. Claro. En el medio de toda esta movida va a ocurrir la Revolución Cubana, ¿no es cierto? Una revolución en Latinoamérica, en el patio trasero de Estados Unidos, 1959. El prostíbulo de Estados Unidos, podríamos decir. La jerga, la casa de burlesque, digamos, de Estados Unidos, y que va a poner en discusión sobre la mesa la posibilidad concreta de derrotar a una dictadura violenta como la de Batista, combinando la lucha armada con tácticas guerrilleras y la lucha obrera en las ciudades. Esta revolución que triunfa en Cuba, rápidamente, un año más tarde, se va a declarar socialista ante el enfrentamiento con el imperialismo yanqui y por ver en lo concreto la necesidad de expropiar a la burguesía de la isla. No, y es importante porque esa revolución va a ser un influjo de energía para la clase trabajadora latinoamericana y va a sumar un significado nuevo a la lucha. Absolutamente, sí.
En el caso de Cuba fue una demostración concreta, palpable y mucho más cercana por la cuestión cultural y geográfica de que la clase obrera y el pueblo podemos triunfar. Como a mí es el sí se puede que me gusta. Y una mojada de oreja al imperialismo yanqui, ¿no? Absoluto. Tremendo, Nos ponía en un escenario de decir, bueno, estamos para hacerla. Se puede. Sí. Por eso el fantasma del Aje habla de un supuesto financiamiento de Cuba, cuando Cuba lo único que te podía dar era un poco de entrenamiento, porque la realidad es que no tenía los recursos materiales para financiar. Y poniendo en práctica la solidaridad. La ¿Qué va a solidaridad hacer? internacionalista. Y sí. Pero bueno, en este contexto, en Argentina se van a dar dos gobiernos radicales, el de Frondizi primero, el de Con Ilia. los votos de Perón. Exactamente. Recordemos que el peronismo está proscripto. Y perdón, el de Ilia votado por un cuarto de los votantes habilitados para votar. Sí. Muy baja la participación. Son elegidos por el voto, esto lo remarcamos, ¿sí? Pero, obviamente, sin que se pueda expresar en las urnas la fuerza política mayoritaria entre la clase trabajadora. Por eso mismo esos gobiernos van a ser débiles en su origen. Así se va a llegar al año 66, donde nuevamente el AGE, las Fuerzas Armadas van a ensayar acciones de guerra contra la clase trabajadora. Ahora, el AGE, esta se la perdió, ¿no? Porque la verdad que saltearse la donganía, grueso error para un historiador. Sí, por eso ya venimos señalando esta mentira, esta estupidez, no es una mezcla. Pero bueno, dictadura que va a ser brutal. Sí, esto hay que decirlo. Esto. Sí, muy Remarcalo. importante. Porque, bueno, va a ser muy jodida en términos de represión, ¿sí? Lo que pasa es que, claro, la última, la del 76, fue tanto más jodida en términos represivos, mediante el terrorismo de Estado, que ya señalamos hace un ratito, que hoy parece que se subestima un poco lo que pasó en esa experiencia del Onganiato. Es muy importante remarcar esto, porque arranca a pura represión, la militarización de las universidades, despidos, ataque en los ingenios azucareros, a los portuarios. Se había prohibido hasta besarse en la plaza durante esta dictadura, digamos, ¿no? ¿Estos también eran liberales? ¿Se autopercibían? Estos eran más conservadores en términos políticos, pero tenían una tecnocracia liberal que les gustaba. Bueno, como siempre, ¿no? Liberales en lo económico, aunque Krieger-Bacena llevó adelante cierta heterodoxia en su plan de ajuste, por ejemplo, poniendo retenciones a las exportaciones del campo para favorecer a los monopolios industriales, pero en lo político, reaccionarios, conservadores y ultracatólicos. Ok. Ya casi podríamos decir que la derecha argentina en todas sus épocas es conservadora en lo político y liberal en lo económico. Y todas las fuerzas del régimen, eso me parece que lo tienen todas en común, son profundamente anticomunistas. Sí, en eso son bien parejitos todo el tema, ¿no? Sí, la lucha obrera y popular contra esta dictadura del 66 también va a ser muy, muy tremenda, ¿no? Se va a activar un proceso de radicalización de la clase trabajadora y de diferentes movimientos como el estudiantil ante la opresión del régimen. Recordemos que esta dictadura cuando inició decía que tenía objetivos pero no tiempos. Se pensaba en el poder durante 20 o 30 años ilusos. Sí, soñaban eso. De hecho, en Brasil lo hicieron. Pero se van a encontrar con una combinación de experiencias acumuladas y formas de luchas muy potentes. La clase trabajadora no está derrotada y, de hecho, va a desatar su furia en huelgas insurreccionales en el año 69. Claro, ahí ya se abre el periodo de los asos, ¿no es cierto? Exacto. El cordobazo, el tucumanazo, los rosariazos. Mientras tanto, importantes sectores de la vanguardia política van sintetizando la experiencia de la lucha de la clase de todos esos años previos, combinado con las experiencias revolucionarias del mundo. Distintos grupos y tendencias van a ir concluyendo que a la dictadura hay que enfrentarla en todos los terrenos, porque se trataba de un gobierno ilegítimo y represor. Y esto incluye el terreno militar. Van a surgir así las organizaciones político-militares, tanto de orientación peronista como de orientación marxista. Las organizaciones marxistas, fundamentalmente el PRT, van a implementar un vasto trabajo en el movimiento obrero y en los movimientos de lucha contra la dictadura, en la perspectiva de una revolución obrera y socialista. Sí, y aclaremos a les oyente algo que parece un detalle pero que es importante, ¿no? Porque casi siempre se habla solo de montoneros para referirse al peronismo de la época y al PRT para hablar del sector marxista. Dentro del campo marxista, por si hay algún oyente distraído que todavía no se dio cuenta, nos encontramos nosotros, ¿no? Sí. Y quiero decir que dentro del marxismo, dentro del marxismo había otras organizaciones político-militares más chicas, pero con un desarrollo importante, como la Organización Comunista Poder Obrero, el Grupo Obrero Revolucionario, el PRT Fracción Roja, organizaciones que compartieron esta conclusión de dar la pelea al régimen, no en todos los frentes. Claro. Pero que a diferencia de otras corrientes de izquierda, después de la dictadura no tuvieron una continuidad, o no tan claramente. Esto se deja ver incluso en la bibliografía de la propia izquierda mayoritaria, donde hoy en día muchas veces se ignora e incluso se tergiversa la historia de esta corriente política. Sí, sería para hacer un capítulo entero sobre todos estos debates al interior de la izquierda. Sí. Sí, la verdad que sí.
Sí, todas corrientes, ¿no es cierto?, producto de estas experiencias que venimos nombrando. O sea, es la clase obrera la que crea, la que surge, la que sintetiza estas organizaciones. Pero bueno, volvemos un poco al contexto. Mientras las organizaciones peronistas se plantean originalmente la vuelta de Perón, que todos estos años estuvo exiliado en la España de Franco, ¿no es cierto? Y no en Cuba como le proponía John William Cook. No le dio mucha bola, no, se fue a la España franquista. Empiezan a ser permeadas al mismo tiempo por la radicalización más general de la clase y van a ir incorporando en sus términos cuestiones del programa socialista. Y ahí tienen una gran contradicción, ya que el peronismo desde sus inicios se define como anticomunista. Bueno, y dentro de esas contradicciones, es interesante el proceso de las Fuerzas Armadas peronistas y de la columna Sabino Navarro de Montoneros, que poco a poco se irán volcando de hecho hacia posturas más propias del marxismo, ¿no? Tiro los nombres por si quieren ir a chusmear. Sí, hablando en el proceso de largo plazo, ¿no? Claro. No es que salen de una así. Pero volvamos al 69 entonces, donde se combina la lucha obrera y popular cada vez más radicalizada contra la dictadura de Onganía con el inicio de acciones de guerrilla urbana. Básicamente estamos hablando del inicio de una crisis orgánica. Sí, podemos decir que esta agudización del conflicto social le va a imponer a las clases dominantes la pregunta por sus privilegios, por su poder. Esto también haciendo como referencia un poquitito a lo que decíamos en el capítulo sobre el poder, cuestionando la acumulación de riquezas a costa de la explotación obrera. Van a haber un cuestionamiento social concreto y bastante generalizado a sus privilegios y a todo el modo de dominación. Así nomás, hay una anécdota que dice que uno de los generales que dirige la ocupación militar de Córdoba por la noche en el marco del Cordobazo, él dice que se siente como un soldado inglés en Buenos Aires durante las invasiones inglesas. No, ese cipallismo descarado. Y que nuevamente, a confesión de parte, Ya se da está. cuenta que son un ejército de ocupación llevando acciones de guerra contra su propio pueblo, básicamente. Sí, y está contado por el mismo Lanuse, presidente de facto de esta misma dictadura. El cordobazo, los rosariazos, los tucumanazos son momentos de lucha muy álgidos, en el que la clase trabajadora, con huelgas y movilizaciones, enfrenta la represión y desborda a las policías provinciales. El ejército interviene con sus armas de guerra, instaura tribunales marciales, encarcela y mata. Entonces, querido Laje, digamos que la guerra la declaró siempre la burguesía y el ejército. Y eso es una realidad innegable. Lo que les molesta a Laje y a compañía, en realidad, es que en ese momento la clase obrera, el pueblo, no decidió aguantarse esas acciones de guerra, Claro. sino que decidió enfrentar ese poder burgués. Sí, pareciera ser, ¿no?, como que ese derecho que tenemos los pueblos por defendernos, por organizarnos y defendernos si hace falta, que acá les molesta, que no sé qué, tanto no les molestaba en otros momentos de la historia donde eran los propios liberales los que, por ejemplo, cortaban cabezas durante la Revolución Francesa, ¿no? Ahí como que, bueno, todo bien. Yo me animaría a decir que estos igual hubiesen estado con el rey. Sí, Puede ser. Los militares se ven cada vez más acorralados por las luchas obreras que siguen y aumentan y por las acciones de las organizaciones político-militares que van desde acciones más pequeñas de propaganda armada como el reparto de alimentos en un barrio pobre hasta la liberación de presos políticos de las cárceles, que ya son acciones de mucha mayor envergadura. Y finalmente se van a ver obligados a convocar elecciones y van a permitir que por primera vez en 18 años se presente el peronismo. Un doble reconocimiento, ¿no? Por un lado, el fracaso de la política inaugurada Totalmente. en 1955 y a su vez de que el peronismo podía aplacar al movimiento obrero y volverlo a su causa institucional, ¿no? Es decir, dentro de los carriles del sistema capitalista, algo que, bueno, sabe ser el peronismo. Claro, como bueno, esto se nos está yendo un poco de mambo, este quilombo, ¿no es cierto? Que venga Perón y controle a la gente. Sí, de todas formas a Perón no lo van a dejar presentarse a elecciones. No, claro, en esas elecciones va a ir Cámpora como candidato y la campaña del Frejuli va a tener consignas muy radicalizadas como el control obrero de la producción, producto de esa radicalización social que mencionamos, o también como una maniobra para intentar ganar el voto de sectores más influenciados por la izquierda marxista, ¿no es cierto? Es la contradicción entre el peronismo pintándose la cara de anticapitalista y los sectores reales que están empujando este proceso de radicalización. Nosotros estamos acostumbrados en personajes como Grabois, por ejemplo, a que hagan este lavado de contener por izquierda, pero en este proceso que estamos analizando se trata de algo bastante más profundo y Claro, sí, arraigado. esto del abrazo de oso o eso Claro. de armar grandes frentes para ganarle a la derecha ya viene de hace rato. Sí. Sí, no hay nada nuevo bajo el sol. Veamos qué decía, por ejemplo, Mario Roberto Santucho, el principal dirigente del PRT, en una conferencia de prensa a poco tiempo de asumir Cámpora el gobierno democrático. Cumple el gobierno parlamentario con el pueblo, satisface las aspiraciones de la clase obrera y todo el pueblo argentino. Cada día es más evidente que no. En el terreno de la economía, en lugar de elevar el nivel de vida de las masas trabajadoras,
hacer pagar la crisis a los capitalistas, reorganizar la economía bajo el control y administración de los trabajadores, intenta, a través del pacto social, maniatar a los obreros y dar vía libre a los empresarios para un enriquecimiento más rápido. En el terreno político, desde el Ministerio de Bienestar Social convertido en cuartel general de la Central de Inteligencia Americana, el gobierno organiza bandas fascistas para reprimir a las fuerzas revolucionarias. Este gobierno, mientras arma hasta los dientes a los fascistas, se atreve a intentar desarmar a los revolucionarios. Mientras favorece sin rubores el gran capital internacional, intenta mantener a la clase obrera en la explotación, en el sufrimiento y el sacrificio, difundiendo la consigna contrarrevolucionaria de la casa al trabajo y del trabajo a la casa, para impedir la participación del pueblo argentino en la política nacional. Bueno, más que clara la caracterización sobre el gobierno peronista y cómo ya estaba dando muestras de cuál era su verdadera política en defensa del capital, ¿no? Claramente, ese fervor de derrotar a la dictadura va a durar poco. Perón rápidamente va a dar un golpe palaciego contra Cámpora y va a asumir como presidente luego de ganar las elecciones de forma indiscutida, ¿no es cierto? La política central de este periodo va a ser el pacto social, que en esa misma conferencia de prensa que escuchamos recién el fragmento, ya en el 73 denunciaba el PRT, que va a buscar disciplinar a la clase trabajadora, va a buscar la regimentación del movimiento peronista y la persecución de las corrientes marxistas. En el 74 el gobierno de Perón va a fundar la AAA al calor del documento reservado que declara la guerra contra la infiltración marxista. Esto lo señala Laje, ¿no? Bueno, justo ahí te iba a decir que le podíamos marcar a Laje que las 3A y la represión del gobierno de Perón y Estela Martínez de Perón ya estaban descubiertas. Laje, ya estaban descubiertas. Es más, además de esa conferencia de prensa, hay muchas otras notas, volantes, materiales, afiches de la época denunciándolo. No hacía falta un adolescente medio facho que viniese a descubrir nada. Esto ya se sabía y hay ríos de tinta escritos sobre el tema. Simplemente lo que Laje quiere es manipular los hechos en una discusión de grieta del presente. Pero este dato es cierto. El último gobierno de Perón inaugura la lucha contra insurgente, primero con las 3A y luego con el operativo Independencia. Sí. Y esta política va a continuar luego del fallecimiento de Perón en el 74. Bueno, retomando en esta coyuntura, hay dos hechos para destacar. Uno es la recuperación de la UOM, la seccional en Villa Constitución, por sectores del clasismo. Impresionante proceso. Sí, y el proceso de lucha para defenderla incluso contra la represión del gobierno peronista y la burocracia sindical. Y las 3A. Claro. Y por otro lado, muy importante también, la rebelión de 1975 con las coordinadoras interfabriles que le imponen la primer huelga general a un gobierno peronista en la historia. De esto no dice nada. Nada, no dice nada. Se olvida, pero ya sabemos que olvida, se hace un poco el tonto, o lo es, bueno, no importa. Pero porque en realidad, en el fondo, lo que odian es esta autonomía de la clase trabajadora y sus formas de lucha, es decir, cuando hacemos política realmente. Odia que la misma clase que luchó en su momento contra la proscripción del peronismo haya sido la que empezó a luchar contra la explotación y la dominación durante el tercer gobierno del propio Perón. El proceso de junio y julio de ese año del 75 es muy profundo y ahí la burguesía, temerosa de la clase trabajadora, que ya no puede ser contenida ni siquiera por el peronismo, termina de definirse por un nuevo golpe de Estado. Incluso lo pueden buscar al Chino Balbín, dirigente histórico de la Unión Cívica Radical, hablando de que el problema es la guerrilla fabril, para denunciar a esos obreros y a esas obreras que se organizaban desde su cuerpo de delegades y comisiones internas, y no solo que lograron los mejores convenios colectivos, sino que son los que le imponen esa huelga general por primera vez a un gobierno peronista. Claro. Siempre vieron al pueblo como un montón de espaldas que corrían para allá como un campo para dejar caer con odio los garrotes. Siempre vieron al pueblo crispado en el cuarto de las torturas, colgado, apaleado, fracturado, tumefacto, asfixiado, violado, pinchado con agujas en los oídos y los ojos, electrificado, ahogado en orines y mierda, escupido, arrastrado, echando espumitas de humo, sus últimos restos en el infierno de la cal viva. Que lo piensen mucho, pero entre tanto, que no se muestren sorprendidos, ni mucho menos pongan cara de ofendidos, hoy, que ya algunas balas comienzan a llegarles desde este lado, donde sigue estando el mismo pueblo de siempre, solo que a estas alturas ya viene de pecho y trae cada vez más fusiles.
Bueno, hermosa lectura de esta poesía de Roque Dalton, ¿no? Sirve para imaginarnos ese escenario de agudización de la lucha obrera contra la burocracia sindical y el régimen, ¿no? Impresionante, impresionante. Es entendible entonces que las patronales de la época directamente alentaran al gobierno de Isabelita para que fuese a golpear la puerta de los cuarteles para dar el golpe en marzo del 76. Por eso hablamos de golpe cívico-militar, por esa complicidad de sectores civiles, incluso de la iglesia, que no solo alentaron el golpe, sino que una vez instaurados se encargaron de colaborar abiertamente con las fuerzas represivas para la desaparición y tortura de personas. Exacto, así llegamos al golpe de Estado encabezado por Videla, Macera y Agosti en marzo de 1976, una dictadura, como ya explicamos, contrarrevolucionaria que vino a atacar a la clase trabajadora y a frenar justamente su avance implementando el terrorismo de Estado. Sí, y no menos importante también a cambiar las condiciones de acumulación de la propia burguesía. Totalmente. En sintonía con los cambios que se estaban produciendo a nivel mundial en el capitalismo. Porque esto es un elemento que nunca debemos olvidar. Aparte de ser una avanzada contrarrevolucionaria contra una clase que venía en alza, la dictadura también vino a implementar un plan económico, políticas neoliberales que tienen mucho que ver con el modelo de país que defiende el gobierno actual. Es notable que incluso hay discursos actuales del presidente Milei que copian a los del ministro de Economía Martínez de Hoz en su contenido liberal, antiindustria y pro-timba financiera. Un calco, una vergüenza. Sí, no, y un horror también. Y por eso esta gente hoy quiere reivindicar la dictadura, porque se sienten en ese mismo lugar mesiánico, pero sobre todo porque quieren cambiar las relaciones de fuerzas establecidas por la clase luego del argentinazo allá por el 2001. Es así, ayer y hoy son representantes de las patronales. Y como vimos en este proceso, tampoco las representaciones que dicen estar con la clase trabajadora llevaron el proceso hacia la solución de los problemas reales de la clase. La conciliación de clases que proponía y que propone el peronismo, de distintos modos, el 50-50, el capital humano y demás eufemismos, se chocan con el hecho objetivo de que el capital, para reproducirse y acumularse, necesita sí o sí de explotar mano de obra, de la propiedad privada y de la extracción de plusvalor. Esto sí o sí acarrea más tarde o más temprano la miseria de las mayorías. Y la lucha. Desde luego, no, una cosa va con la otra, ¿no es cierto? Por eso, los comunistas decimos que estas cuestiones de fondo solo pueden solucionarse mediante la socialización de los medios de producción, es decir, mediante una revolución socialista, tal como sostenían muchos de los compañeros y compañeras que dejaron su vida en los años 60 y 70, y a quienes por cierto les dedicamos este capítulo de Si Somos. Lo decimos claramente, no eran jóvenes idealistas, eran revolucionarios y revolucionarias que peleaban por un mundo más justo, sin explotación ni opresión. Por eso no caemos en la salida fácil de condenar a quienes empuñaron las armas en los 70 para enfrentar un régimen opresor y represor, porque no creemos que la única salida frente a la explotación sea siempre poner la otra mejilla, sino que estudiamos el movimiento, lo entendemos, aprendemos de él y tomamos aquellas cosas que nos puedan servir para el presente. Tal como ayer, hoy tenemos el enorme desafío no solo de enfrentar el negacionismo, la represión y todo el plan económico de este gobierno, sino de construir nuevamente un horizonte revolucionario que se plantee una salida socialista, sin intermediarios ni chamullos que terminan defendiendo a la burguesía, organizarnos desde el movimiento obrero y popular para crear nuestro propio gobierno, la vida que queremos vivir, la humanidad que queremos ser. Pero bueno, por hoy lo vamos a dejar acá. Muchas gracias, Aldo, Mile, un placer como siempre. Sí, nos vemos, nos encontramos nuevamente en el próximo capítulo que nada, esperemos sea pronto. Hasta luego, gente, y como siempre, salud y revolución. Bueno, gracias Medo en los controles, a Sole por la postproducción, a Antena Negra por prestarnos este maravilloso estudio, a Santi y a Lucía por el diseño de toda nuestra hermosa gráfica, a Lean y Fiore por la difusión en redes y a ustedes que están escuchando. Hasta la próxima, chau. Ya es hora de que los comunistas expongan a la faz del mundo entero sus conceptos, sus fines y sus tendencias, que opongan a la leyenda del fantasma del comunismo un manifiesto. Marx y Engels, Manifiesto del Partido Comunista, 1848. Llegará el día en que te irás y yo también me iré contigo, quizá me quede otra aventura antes de irme a las alturas. Llegará el día en que te irás, cuida tu astucia, honra tu baile. Yo te pregunto, ¿me acompañarás a abrir las jaulas
la ciudad.